Ahora vamos a manejar abrir archivo, ¿sí? Es lo que queremos. Entonces, ¿quién sería el origen? Opción abrir. ¿Cuál es el evento que generan las opciones de menú? Action, ¿verdad? Entonces nosotros necesitamos un oyente Action Listener y lo tengo que registrar. Entonces aquí lo registro, add Action Listener, creo un objeto anónimo, veo que es Action Listener y como tiene la llave, digo, ok, es una clase interna anónima, ¿sí? El método que voy a trabajar es Action Performer de nueva cuenta y voy a crear un método que se llame abrir archivo, aquí, o el método que nos genere aquí el código. Entonces, miren, me voy al diseño, ¿verdad? Tengo el diseño y entonces aquí en abrir archivo, ese es el que me interesa, le doy botón derecho y aquí tengo eventos, ¿sí? Le digo evento action y entonces aquí le selecciono action performed. Y entonces me genera, miren, el método opción abrir acción performed. Ya sabemos que aquí está, miren, en opción abrir, add Action Listener, ya escribió toda la estructura, ¿sí? No hay, y fíjense que aquí el método acción performance lo tuve que escribir dos veces, ¿verdad? Una para abrir y otra para salir, ¿sí? Ya quedó así y generó un método que se llama opción abrir acción performance, ¿verdad? Y aquí vamos a poner la lógica de nuestro, como no lo vamos a ocupar más que ahí, en abrir, en opción abrir, ahí escribimos la lógica de nuestro código para abrir el archivo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues tenemos que generar un file chooser, ¿verdad? Ese es ya lo habíamos manejado este antes. Importamos el file chooser, ¿verdad? Sí, ahí está. Entonces aquí le vamos a poner para que solamente me presente los txt, ¿verdad? Entonces es un file filter, ¿sí? Filtro, y new es file name extension filter, ¿verdad? ¿Sí? Le vamos a poner el texto, ¿sí? Le vamos a poner el texto, no cabe aquí todo, a ver, vamos a ponerlo así. Sí, para que ustedes lo vean, lo voy a escribir acá, ¿sí? Aquí voy a escribir el texto. El primero de ellos es, aquí le vamos a poner archivo de texto, ¿verdad? Archivos de texto, eso es lo que nos va a presentar. Y aquí nos va a presentar txt, esa es la extensión que quiero, ¿verdad? Entonces lo dejaría así. Yo creo que sí cabe, a ver, ahí está, ¿verdad? Eh, hay que importar, ¿sí? Ahí está. Ya tengo creado el filtro y entonces aquí lo que vamos a hacer es decirle al file chooser que se llama selección, ¿sí? Set file filter, ¿verdad? El filtro para que me aparezca archivos de texto, ¿sí? Ese sería ya, eso ya lo habíamos hecho antes también, ¿sí? Y entonces ya que tengo eso, pues le voy a hacer la misma situación de selección, punto, y aquí es de apertura, ¿verdad? Entonces le digo show open dialog. Ahí está. Y quién es, como es una ventana de diálogo, necesita una ventana padre, sería this, ¿verdad? Ok. Entonces ahí ya presenté la ventana de diálogo. ¿Sí? Esto ya lo habíamos hecho. De igual forma que el Option Pane, el Show Confirm Dialog, este Show Open Dialog me devuelve un valor. Ese valor lo vamos a leer, ¿verdad?
Entonces aquí le digo if opción es igual a G file, no, ¿sí? File chooser punto approve option, este es el bueno, significa que seleccionó un archivo, ¿verdad? Necesitamos ese método que hicimos antes para abrir los archivos, ¿verdad? Pero sabemos que está inútil, ¿sí? Entonces le vamos a decir a mi proyecto menú con eventos que vamos a usar esas clases. ¿Dónde le diría yo eso? Librerías, ¿verdad? Me coloco sobre librerías porque aquí solamente tiene pues polígono con eventos, que es el que está usando, pero ahora vamos a decirle que quiero que utilice también la clase archivo, ¿verdad? Entonces, que está en útil.jar, entonces hay que decirle botón derecho, adiciona un jar, ¿sí? Si normalmente se queda ahí configurado para la última vez que lo usamos, entonces nada más hay que checar que sea el que queremos, sí, ese es útil.jar, ¿ok? Entonces ahora acá observen que ya también lo aparece en librerías. Me dice, ya tengo el útil.jar, pues yo ya puedo usar la clase archivo y la clase ambiente, por si le quieren cambiar el ambiente, ¿verdad? ¿Sí? Ok, entonces, como yo ya tengo la clase archivo, ¿sí? Yo ya la puedo usar. Acuérdense que la clase archivo, yo ya tengo dos versiones, ¿verdad? Del método abrir archivos. ¿Se acuerdan que lo trabajamos? Para el asunto de ¿dónde está? Abrir ambiente, perdón, archivo. Tengo una versión donde le paso un file, ¿verdad? Y tengo una versión donde le paso un objeto string. Vamos a ocupar esta, la de file, ¿sí? Entonces, pues yo aquí necesito un objeto file que se llama archivo, ¿verdad? Así le vamos a llamar, ¿sí? Y aquí hay que importarlo. Lo importamos. Y entonces aquí yo le digo a selección, ¿verdad? Punto. Aquí tengo get selected file. Con eso me devuelve el archivo que seleccionó, ¿sí? Ya tengo ahí en un objeto file, pero no tengo el contenido, solamente tengo el nombre y dónde existe. Entonces ahora sí voy a llamar a su contenido utilizando la clase archivo, ¿verdad? Punto leer archivo, pero la versión de file, ¿verdad? ¿Sí? Ahí, la versión de file, ese archivo. Este método leer archivo, ¿qué me devuelve? Un array list. ¿De qué tipo? Los elementos string, ahora sí. Lo voy a llamar líneas por llamarle de alguna forma, ¿no? ¿Sí? Y pues hay que importar a la... Ya, ahí lo tengo. Pero yo sé, ¿sí? Pues aquí vamos a asumir que todo está bien, que mis archivos solamente tienen una línea. Bueno, pueden tener muchas líneas, pero me interesa la primera línea. ¿Qué cosa es lo que tiene? Lo que yo les pasé, ¿verdad? Un número, ¿sí? Entonces, pues voy a guardarlo en una variable que se llame, esta variable lados, ¿sí? Lados de, del archivo le voy a poner para que no crean que se debe llamar lados, ¿sí? Le voy a decir integer.parseInt, ¿verdad? De líneas. A mí me interesa la primera línea del archivo, no me interesa nada más. Entonces, como es una array list, ¿cómo le digo? Dame la primera línea. ¿Punto qué? Get. Get. ¿Y qué índice le pongo? ¿Qué valor le pongo? 0. 0 porque es la primera línea. Es lo que me interesa, lo demás no me interesa. Obviamente que aquí estamos asumiendo nosotros como programadores que el archivo que abramos va a ser esto, ¿verdad? ¿Sí? Nosotros podríamos ponerle aquí un try, ¿verdad? ¿Sí? Y catch, que es number. Aquí siempre me falta la llave. Number, number, format, exception, ¿verdad? Number, format, exception. ¿Sí?
Y aquí, pues, podría yo hacer algo. Bueno, pues en principio lo dejo sin hacer nada, que no haga nada esto. O sea, si abre un archivo que no tiene ese número, pues simplemente que no haga nada. Pero aquí, dentro del try, ya tengo, ya suponemos que sí era un número, ¿verdad? Que no hubo problemas. ¿Qué hago ahora? Ya tengo el número. Panel centro, ¿verdad? Entonces a panel centro, que es el que tiene los lados, tiene un método por ahí que es set lado, ¿se acuerdan? Ese método lo hicimos, ¿sí? Ahí le vamos a ajustar, ¿verdad? El número de lados. ¿Cuál valor? Lados del archivo, ¿verdad? Se lo dije al panel, pero no tiene un efecto en la ventana. Yo necesito decirle a la ventana que se vuelva a pintar. Perfecto. Y ya, con eso. ¿Sí? Si leen un archivo que no tiene en esta línea, no tiene un entero, ¿qué haría? Nada. Aquí le podríamos poner un G-Option Pane, etcétera, ¿no? Pero aquí pues, no haría nada, pero no habría un error en el programa, ¿verdad? Simplemente estoy ignorando la excepción, ¿sí? Corremos nuestro programa, ¿sí? Aquí está. Lo que me interesa ahora es abrir archivo, ¿verdad? Voy a moverme para acá. Abrir archivo. Me presenta aquí la opción, ¿verdad? Y aquí ya tiene el filtro. Entonces voy a buscar por ahí, ¿sí? El que era 1, ¿verdad? Aquí está 1txt. ¿Qué tenía 1? Creo que tenía el número 3, me parece. Lo selecciono y le digo abrir. Y ahí está. Ahora voy a buscar, abrir archivo, el 5. Aquí está 5txt. Lo abro y ahí hace esto. Voy a buscar uno, el que sea el 8. 8. Aquí está, txt. Lo abro y ahí está. Voy a abrir uno que no sea ninguno de ellos. Son txt. Otro ejemplo txt, ¿verdad? Lo abro y pues no hace nada. Aquí igual, aquí sí podríamos hacer algo, miren, para que no tenga eso. Entonces me salgo. Aquí si no es este número, yo le digo a panel centro.set lados, le digo 0, ¿verdad? Para que no. Y el repaint, como lo voy a hacer independientemente de si sucede o no, pues lo pongo fuera del try catch para que repinte siempre, ¿verdad? Esa sería la forma ahora sí. Trabajar ahora con otra ventana de diálogo, pero esta ya no es utilizando G-Option Paint, que tiene ventanas de diálogo predefinidas, ¿sí? Nosotros vamos a trabajar ahora con una ventana de diálogo que vamos a diseñar. La idea es que se vea algo así. Es para un programa, ¿verdad? Siempre es importante que tengamos una opción que nos explique de qué es el programa, quién lo dice, etcétera. Y esto normalmente siempre aparece en los menús. A la derecha sería el último. Normalmente dice ayuda y ahí en ayuda pues hay varias pestañas, varias opciones. Una de ellas es la ayuda propia del proyecto que están desarrollando, de cómo usarlo, cómo configurarlo, etcétera. ¿Sí? Y otra es una que habla de los créditos del programa, cuál es su versión, etcétera. ¿Sí? Entonces nosotros vamos a hacer una ventana de diálogo que nos indique la información del proyecto que estamos desarrollando. ¿Sí? Pero aquí lo interesante es que si nosotros esto lo programáramos directamente, pues tendríamos que estar escribiendo código para cada línea, insertar una imagen, tal vez esto lo tendríamos que hacer en un Paint Component, en el método Paint Component, y estar ahí calculando pues que esté centrado, etcétera.
Una ventaja que tiene Java es que hay una clase que se llama, es un panel especial, que es un panel editor, que me permite cargar información de archivos en formatos HTML, a formatos de texto. Y entonces esta clase tiene la capacidad de interpretar las instrucciones del HTML, ¿sí? Y aquí, pues, esto nos da una gran ayuda porque nosotros podríamos hacer una clase que se llame, eh, no sé, eh, despliega HTML o algo así, y simplemente le cambiamos el archivo y esto lo diseñamos en HTML y no tenemos que estar haciendo una clase por cada pantalla. Simplemente le cambiamos el archivo y pues ya nos ayuda un montón nos reduce el tiempo de programación a estar calculando aquí que esto esté centrado, qué tipo de letra, etcétera. Entonces nosotros vamos a hacer esta ventana de diálogo, la vamos a programar, ¿sí? Y vamos a usar como un elemento de la ventana de diálogo un objeto editor pane, panel editor. Este panel editor, les decía, permite editar varios tipos de contenido. Por ejemplo, si vamos a la ayuda de Java, nos dice que puede trabajar con texto plano, con HTML, que es el que vamos a usar, o con RTF, que es una forma de trabajar con formato de texto enriquecido, por ejemplo, como lo hace Word, que manda negritas, etcétera. Entonces puede trabajar con estos tres tipos de contenido, ¿sí? Vamos a trabajar nosotros con HTML. Para hacer esto, pues necesitamos un archivo HTML. Y nosotros sabemos que estos archivos son los que nos permiten presentar páginas en un navegador web. Tienen una estructura definida. Se les llaman archivos etiquetados, también les llaman marquetados, porque tienen aquí estas etiquetas o marcas. Definen bloques de información. Y entonces, bueno, pues el HTML a final de cuentas es un lenguaje, ¿sí? Que nos permite configurar un archivo de texto. En este caso es igual que un código fuente de Java, si es un archivo de texto, y con cierta sintaxis para que el navegador, que es quien normalmente lee estos archivos, vaya interpretando línea por línea y ejecutando una instrucción. Entonces aquí, por ejemplo, ese es el título de la página. Este es le llaman encabezado de nivel 1, ¿verdad? Y aquí la diferencia con otros encabezados es el tamaño del texto. Nosotros aquí tenemos que un HTML siempre tiene un encabezado y tiene un cuerpo. El cuerpo es el que es el visible para el usuario. Nosotros aquí establecimos un bloque que dice centrado, si se dan cuenta. Esto lo que está indicando que todo lo que hagamos dentro de este bloque pues se va a centrar en el ancho de la ventana de despliegue. Tenemos aquí un encabezado H1. Les digo, puede haber H2 y H3 y la diferencia es el tamaño de la letra. HR es una línea horizontal y lo que no tiene estas marcas pues es texto propiamente, ¿sí? Si yo quiero insertar una imagen, hay una etiqueta que es IMG y tiene estos parámetros. Miren, igual acá hay parámetros. Observen que las etiquetas tienen al principio el nombre de la etiqueta y después tienen los parámetros. Siempre es un par, parámetro, valor, etc. Aquí IMG tiene un parámetro, le decimos cuál es el archivo que quiero desplegar. Alt significa cuál es el texto que nos va a aparecer ahí como texto emergente y el ancho y el alto de la imagen que quiero presentar. Tenemos un paquete y bueno, le vamos a poner así HTML.
Tenemos ya el paquete y aquí vamos a cargar esos dos archivos que les pasé. Ya están aquí los dos archivos. Observen que aquí abajo me presenta el escudo. Y aquí observen que cuando me coloco sobre el archivo HTML, el navegador pues me dice, mire, estos son los elementos que tiene tu HTML. ¿Sí? Aquí están. Si yo lo abro, también NetBeans pues tiene esa capacidad de eh, poder representar, identificar los elementos del código HTML. Ahora vamos a crear una ventana de diálogo. A esta ventana de diálogo pues es una clase, ¿sí? Es un contenedor como una ventana o un panel, nada más que esto es un GDialog. ¿Sí? Y le vamos a llamar así, diálogo acerca de. También NetBeans tiene un asistente para las ventanas de diálogo. Es una forma GDialog. Y esta ventana de diálogo va a tener un botón. Este botón, cuando nosotros se despliega la ventana de diálogo, observamos la información y le damos en aceptar, pues la ventana de diálogo debe desaparecer. Entonces va a generar eventos este botón. Observen que aquí vamos a manejar un panel que le vamos a llamar panel editor y es de esta clase nueva, GEditorPaint. ¿Okay? Pues vamos a hacer esta ventana de diálogo en NetBeans. Nos colocamos en nuestro proyecto y creamos un nuevo. No es una forma GFrame ni una forma GPanel. Entonces seguramente no está aquí en esta lista. Pues nos vamos a otros. Y aquí, después de la categoría Java, tiene la categoría formas de swing. Y aquí buscamos las formas y es la primera que aparece. Aquí está. Le vamos a poner un nombre. Diálogo acerca de. Estamos colocados en el paquete menú con eventos. Aquí me dice que estamos en menú con eventos. Y terminamos. Y nos presenta pues igual un asistente como en el caso de un GFrame, ¿verdad? Aquí tenemos, podemos hacer nuestros diseños sin ningún problema. Observemos algo. El diálogo acerca de también tiene una flechita. Esto significa que tiene un método main. Nosotros este método main no lo vamos a ocupar. Pues vamos a eliminar ese método main en el código fuente. Aquí obtenemos el código fuente y este código lo vamos a eliminar. Ya tenemos la ventana principal. De nueva cuenta, lo que observamos es que siempre ocupa Group Layout. Pues vamos a eliminar ese Group Layout. Aquí tenemos esta opción. Pues vamos a eliminar y le ponemos Border Layout. Le ponemos Border Layout. Ya tiene nuestra ventana de diálogo. Ya tiene Border Layout. Y vamos a ir colocando los elementos. Un panel al sur donde va a estar un botón y un panel editor al centro. Entonces, primero vamos a jalar el panel al sur. Vamos a colocar un panel normal y lo colocamos abajo al sur. Ya está aquí colocado el panel. Se llama panel 1. Lo primero que vamos a hacer es cambiarle su nombre y le ponemos panel sur. Le quitamos el layout y le ponemos flow layout. Aquí está. Flow layout en el panel sur.
Y a este panel sur le vamos a colocar un botón solamente. Entonces buscamos el botón y lo colocamos dentro del panel sur. Aquí abajo, ahí se puede colocar. Observemos que ya está dentro de panel sur en la jerarquía. El botón. Este botón le vamos a poner un nombre, le vamos a poner botón aceptar y le vamos a cambiar el texto y le vamos a poner aceptar. Ya tengo esta parte. Vamos a checar que panel sur esté realmente al sur. Botón derecho sobre panel sur, propiedades. Y al final de las propiedades hay una pestaña que dice layout y la dirección dice last. No, vamos a ponérsela al sur. Ya tengo el botón aceptar, está en el sur, en el panel que tiene flow layout, en una ventana de diálogo que tiene border layout. Vamos a ir a nuestra paleta y vamos a buscar ese panel que se llame editor. Aquí está, editor pane. Este es el que vamos a usar. Entonces lo tomamos y lo arrastramos y lo colocamos aquí en la sección del centro. Y aquí ya lo puso el asistente. Observen ustedes algo. El panel editor también se encapsula dentro de un panel con barras, scroll pane. Si nosotros abrimos el scroll pane, ahí está el editor pane. Bien, vamos a configurar todo esto. Este scroll pane es un panel centro. Vamos a cambiarle el nombre. Le ponemos panel centro. Ahí está. No le vamos a poner que presente las barras de desplazamiento. Lo vamos a dejar así. Y ahora este panel, el G-Editor Pane 1, le vamos a cambiar el nombre y le vamos a llamar panel editor. Ya configuramos esta parte, ya tenemos los elementos de nuestra ventana de diálogo. Observen que la ventana de diálogo difiere en el constructor porque necesita una ventana contenedora, una ventana padre. En este caso, pues nos dice que es un G-frame o alguno de sus derivados. Y el tipo de ventana, recuerden que esto qué significa, amodal o modal, que cuando es amodal bloquea la interacción con la ventana padre, ¿sí? Porque tiene el foco de la atención, es lo que necesita. Pero todo lo demás es igual a una ventana como hemos trabajado. Ya diseñamos esta parte. Bueno, pues ahora vamos a concentrarnos en el panel editor. Sí, porque el botón aceptar va a generar eventos. ¿Sí? Vamos a decirle, como ya lo habíamos hecho en los otros casos, con el asistente le voy a decir que quiero ponerle eventos, que botón aceptar sea origen de eventos. Entonces, pues va a generar el registro, va a crear una clase interna anónima que implementa Action Listener y le va a poner el método Action Performed. ¿Qué queremos hacer cuando le piquen al botón? Pues que ya no se vea la ventana de diálogo. Entonces el método botón aceptar acción performer que nos va a generar, pues le vamos a decir eso, que a la ventana de diálogo ya no sea visible, simplemente. Aquí me coloco sobre aceptar. Fíjense, vamos a darle botón derecho. Ya sabemos nosotros que tenemos aquí lo que dice eventos, pero quiero que lo hagamos de otra forma. Vámonos a propiedades. Seleccionamos propiedades y observen que en propiedades tengo aquí, obviamente, toda la lista de propiedades, pero a un lado tengo un botoncito que dice eventos. Y aquí en eventos, pues aparece igual la lista como en el otro caso. Y aquí en acción performed, que es el que necesito, ¿verdad? ¿Sí?
que es el que voy a implementar porque son eventos de botón, yo aquí puedo seleccionar botón aceptar, todavía no lo hagan, botón aceptar, o puedo configurar aquí. Yo aquí le puedo poner el nombre al método, que eso no nos lo permite la otra opción. La otra opción, si yo le doy aceptar eventos, le doy acción performer, en automático ya me pone el nombre. Esto es lo que yo les quería comentar. Acá, en propiedades, le doy en eventos, aquí queda los diferentes opciones en eventos, le digo acción performe, yo aquí puedo seleccionar y me da el nombre ya predeterminado, pero si yo no quiero usar ese nombre, aquí le doy en opciones y aquí le pongo un nombre, ¿sí? Le pongo el nombre, por ejemplo, eh, no sé, ocultar diálogo, por ejemplo, ¿ok? Ese sería el nombre del método que va a llamar. Si le digo OK aquí y termino, aquí está el nombre, ocultar diálogo. Y si subimos aquí en botón aceptar, es la misma situación, ADD Action Listener, estamos registrando un oyente y va a ser un oyente como clase interna anónima, implementa Action Listener y aquí está el método Action Performer y aquí llama al método ocultar diálogo, que fue el nombre que nosotros le indicamos. Y aquí simplemente vamos a ponerle set visible false. ¿Ok? Profe, una pregunta. Ah, dime. Al solo ponerla invisible, por así decirlo, la ventana aún seguiría corriendo, ¿no? Sí, no, aquí lo único que estamos haciendo es que ya no se ve, pero el objeto persiste en memoria. Ah, ok. Como es una ventana, también le podríamos poner el exit on close Eh, el exit on close lo que va a hacer es que va a terminar la ejecución del programa. de todo el programa. Sí, el exit on close, eso es lo que hace. Termina la ejecución del programa. O sea, no se cerraría la ventanita, sino que se cerraría todo el programa. Todo el programa, exactamente. Igual si tú le dices aquí system.exit, igual se cerraría todo el programa. Observen ustedes aquí que eso es lo que tiene la ventana de diálogo como el set default close operation. No tiene exit on close, tiene dispose on close. ¿Sí? Que lo que hace es que pues simplemente al objeto ya le se va a usar. Recuerden que nosotros no eliminamos objetos de la memoria, eso lo hace el recolector de basura. Entonces esto es lo que hacemos, el dispose pues deja de verse en la pantalla, el objeto sigue en memoria y el recolector de basura cuando pasa dice este objeto ya nadie lo está usando, pues lo quito de la memoria. Una de las cosas que Java en 1995 introdujo en la tecnología de programación fue el concepto de recolector de basura. Y ya otros lenguajes seguramente también lo hacen. ¿Okay? Ahora nos falta la parte de cargar el HTML, que todavía no hacemos esa parte. Vámonos a las diapositivas, que esto es lo que sigue, el editor pane. Nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a configurar el panel editor que acabamos de hacer. Le vamos a decir que no quiero que sea editable, simplemente que se despliegue, pero que el usuario no cambie. Y le tenemos que decir al panel editor cuál es el archivo que va a cargar. Entonces, pues tengo que darle el nombre del archivo. Por eso lo colocamos en HTML y lo dejamos en un paquete porque nosotros ya sabemos que con getClass, getResource ya identificamos a los archivos en nuestro proyecto y no usamos direcciones absolutas. El diseño, estamos parados aquí en el diseño. En panel editor le vamos a dar propiedades
Y aquí en editable, observen, es la primera propiedad que encuentra aquí. Le vamos a desactivar la casilla y entonces ya no es editable. Y ahora vamos a buscar donde diga page, esta opción. Aquí está, miren. Le pasamos una dirección donde va ya sabemos lo que significa URL, es la ubicación de un archivo que representa una página HTML, porque es una página. Observen que por acá también tiene una opción que dice texto, ¿verdad? Igual podemos escribirle texto y aquí tenemos un documento, ¿sí? Este documento sería para los otros tipos de archivos que puede desplegar, pero el que a nosotros nos interesa es el de la página. Vamos a dar aquí, tiene null, aquí podríamos escribirle el objeto que queremos, pero vámonos a opciones. Nos vamos a opciones y aquí nos dice qué cosa es lo que quieres escribir para la página. Y tiene un editor por default, ¿no? Vamos a ponerle, tampoco es un componente existente porque no existe, es un archivo. Lo que vamos a ponerle es código diseñado, ¿sí? Por nosotros, custom code. Nos colocamos ahí y lo seleccionamos y observen que aquí me pone set page y me pone los paréntesis del método y aquí es donde yo voy a escribir el código que quiero insertar. Pues vamos a escribir aquí entonces lo que sabemos, getClass.getResource, ahí está. Y aquí entre comillas vamos a ponerle pues la dirección. No se le pone punto y coma porque recuerden que estamos llenando el parámetro de un método. Le vamos a poner aquí cómo se llama mi carpeta, HTML, y ahí le ponemos acerca de .html. Aquí le estamos diciendo que eso es lo que quiero que cargue. Ya que tenemos esto escrito aquí, le decimos OK. Ya me dice que es código de usuario. Le decimos cerrar. Y vámonos al código fuente. Observen que esto fue lo que nosotros cambiamos. Y ya en automático el asistente le pone el bloque try catch para indicar si hay algún problema con que no exista esta página. Pues vamos a seguir adelante. Aquí ya diseñé, recuerden, diseñé mi diálogo, pero no lo he desplegado, tengo que desplegarlo. Ya está diseñada la clase. Ya está cómo va a ser la ventana de diálogo. Aquí está su constructor. Fíjense, tenemos que decirle de quién depende y si es modal o no. Pues vamos a decirle que es modal, le pasamos true. Pero tenemos que crear nuestra ventana de diálogo. ¿Dónde crearíamos esa ventana de diálogo? Si ustedes recuerdan, en mi proyecto, aquí tengo la opción en ayuda. ventana con eventos. Ajá, en ventana con eventos tengo ayuda acerca de. Se supone que si yo aquí selecciono acerca de es cuando debería de presentarse la ventana de diálogo. Vamos a hacer eso. Vamos a colocarnos en ventana con eventos aquí. Nos vamos al diseño. Y aquí nos seleccionamos acerca de. Y ahí le indicamos botón derecho, eventos, esto es action porque es una opción de menú, action performed y ya nos genera el método opción acerca de action performed, que sería, ¿dónde está aquí está el código generado, esta parte última de opción acerca de, aquí está, cuando le estamos haciendo el registro de una clase interna anónima que implementa Action Listener y que llama el método Action Performed.
y Action Performer llama este método. Aquí en opción acerca de es donde vamos a crear nuestra ventana de diálogo. Bien, como es una ventana, pues hay que crearla, darle el tamaño y decirle que sea visible. Pues vamos a hacer esta parte última para tener ya completo el código. Nuestra clase que acabamos de crear se llama diálogo acerca de. Aquí está nuestro proyecto. Si le digo ayuda acerca de, pues aparece este código. Simplemente dice, este es un archivo escrito en formato HTML que lee un objeto, pero no aparece la imagen. ¿Se dan cuenta? Le doy a aceptar. ¿Qué pasa? Pues tiene que ponerse ya no visible. Perfecto. Le digo otra vez acerca de y ahí está. Ok. ¿Por qué no me sale a mí la imagen? Porque yo ocupé una versión anterior a lo que ustedes tienen. Miren, aquí está. Observen que yo no tengo aquí la imagen como tal. Observen que este ya tiene aquí la imagen. Ya no tengo que compilar porque simplemente cambié el archivo. Ahí está. Bueno, pues necesito ponerle algo más a este archivo HTML. Pues me voy aquí al código. Este es un ejemplo de cómo editar, escribir mucho código. Código P. Sin necesidad de compilar. Ahí está. Tenemos el registro de un oyente como clase interna anónima que está implementando Action Listener. Todo esto ya lo tenemos programado. Y en el método que nos genera el asistente de NetBeans para capturar nuestro código, ahí es donde nosotros teníamos ya la creación de nuestra ventana de diálogo especial. Le habíamos dado un tamaño y lo que nos faltaba era ubicar el asunto de la ubicación de tal forma que pues no varíe mucho, porque miren, pasa lo siguiente. Aquí tengo el proyecto que estábamos trabajando, el proyecto 16. Y aquí tenemos esto. Si nosotros le damos ayuda acerca de, miren dónde se coloca la ventana de diálogo. Si yo me muevo para acá, la ventana de diálogo siempre se aparece aquí. Entonces la idea es que aparezca siempre en el centro. Después de que creamos y le damos un tamaño, bueno, no le voy a poner ubicación. Aquí estoy, le doy ayuda, le doy acerca de y se coloca en 0, 0. Vamos a determinar dos valores para X, el X de la ventana de diálogo y el X de el Y de la ventana de diálogo. Ok, ¿qué vamos a decir? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues primero le vamos a preguntar a la ventana cuál es su esquina, ¿sí? Superior izquierda con X y con Y, get X y get Y. Con esto obtenemos la esquina de la ventana. Vamos a hacer esto. Y le voy a decir this.getX. Ahí tengo ya los valores de la esquina y la ventana de diálogo pues la voy a presentar ahí de X, de Y, como primer ejemplo. Al decirle ayuda le digo acerca de, observen dónde se coloca, exactamente en la misma posición de la ventana. Yo le puedo preguntar a la ventana su ancho y si lo divido entre 2, pues estoy ubicado en el centro del panel de la ventana. Si yo le quito
el ancho de la ventana de diálogo, pues ya obtengo la esquina superior izquierda de la ventana de diálogo centrada en la ventana principal. Pues vamos a hacer esto. Le digo más get width entre 2, ya estoy centrado, menos de la ventana que se llama diálogo. También le pido el ancho y lo divido entre 2. Y ahora le digo acerca de, y observen, está centrada. Todavía no movemos de Y, pero ya está centrada. Obviamente que si yo muevo esta ventana, pues no le estoy diciendo que repinte la ventana de diálogo. Sin embargo, cada vez que yo abra acerca de, pues está centrada, que es lo que queríamos en principio. Aquí podría yo hacer la misma lógica para los valores verticales, pedirle el alto a los dos y dividirlo entre 2. Pero esto me va a quedar centrado. Tal vez yo lo que necesite es simplemente que esté un poco hacia abajo. Vamos a ponerle, por ejemplo, 100 simplemente. Y entonces, bueno, pues ya se ve mejor la presentación de la ventana de diálogo.